La guerra en Irán está llegando a su fin, el precio del petróleo se está desplomando, pero los bancos centrales no quieren bajar los tipos de interés. Al contrario, todo apunta a que los van a subir. Veámoslo. Parece que ya tenemos acuerdo entre Estados Unidos e Irán para, entre otros asuntos, reabrir el estrecho de Hormuz. Y en consecuencia, el precio del petróleo se está desplomando. Fijaos si no en este gráfico. Hace apenas un mes, a mediados de mayo, el precio del petróleo Brent se ubicaba por encima de los $110 por barril. Pues bien, en estos momentos ya ha caído por debajo de 80. Estamos, por consiguiente, ante un descenso de más del 25% en el precio del petróleo. Y claro, escuchando este dato, uno esperaría que se terminara trasladando en forma de menores precios y que por tanto la inflación en el futuro se moderara y que en consecuencia los bancos centrales terminaran bajando los tipos de interés. Pues no. Ahora mismo la mayoría de analistas y el propio mercado no está anticipando, a pesar del acuerdo en Irán y a pesar de la caída del precio del petróleo, no está anticipando recortes en los tipos de interés, sino más bien otra cosa, subidas. Prestad atención a este gráfico. Las columnas azules representan la opinión de los economistas consultados por el Financial Times durante el mes de marzo de este año. Y las columnas azul celeste representan la opinión de los economistas consultados por este periódico en junio de este año, es decir, hace apenas unos días. Pues bien, como podéis observar, en marzo el 60% de los economistas consultados anticipaban recortes de tipos de interés por parte de la Reserva Federal a lo largo del año 2026. Y ahora, en cambio, prácticamente nadie cree que se vayan a producir recortes. No solo eso, la mayoría de economistas, más del 50%, en estos momentos creen que a lo largo de este año va a haber subidas de tipos de interés por parte de la Fed. ¿Y qué sentido tiene esto? ¿Cómo puede ser que el precio del petróleo esté cayendo a plomo y sin embargo la Fed vaya a subir tipos de interés cuando supuestamente la inflación, gracias a la caída del petróleo, va a dejar de ser un problema? Pero no nos decían que los bancos centrales subían tipos de interés para contrarrestar las tensiones inflacionistas. Si ahora las tensiones inflacionistas desaparecen, ¿para qué suben los tipos de interés? Pues porque en realidad las tensiones inflacionistas todavía no están resueltas. En primer lugar, y este es un canal que destacan muchos economistas, después de la subida del precio del petróleo que hemos experimentado durante los meses anteriores, nos queda todavía por ver los llamados efectos de segunda ronda, es decir, la traslación de ese sobrecoste que ya se ha sufrido por parte de la economía estadounidense y también de las economías europeas a muchos otros productos que son intensivos en petróleo y que todavía no han visto reflejado en sus precios ese encarecimiento de los meses anteriores. Y precisamente para contrarrestar estos efectos de segunda ronda, algunos economistas señalan que sería conveniente subir los tipos de interés, porque si los precios siguen subiendo, al menos durante un tiempo, esta inercia desde luego no sería indefinida, especialmente si el precio del petróleo ya ha empezado a caer, pero si la inflación sigue su curso durante algún tiempo sin que el Banco Central reaccione, eso podría generar un desancle de las expectativas de inflación. Es decir, los agentes económicos podrían anticipar una cierta persistencia de la inercia inflacionista y para protegerse de la misma podrían reducir sus saldos de tesorería, el dinero que demandan. Porque claro, si los precios van a subir, tener dinero en tesorería, en tus saldos de caja, equivale a que estás perdiendo poder adquisitivo. Y por eso, como digo, si los agentes económicos anticipan una inflación duradera, pueden reducir su demanda de dinero y esa reducción de la demanda de dinero puede actuar a modo de profecía autocumplida
haciendo que el dinero pierda valor y que por tanto se traslade en forma de mayores precios, de inflación. Y los bancos centrales supuestamente querrían atajar este círculo vicioso subiendo los tipos de interés para volver más atractivo el atesoramiento de dinero y, en consecuencia, mantener ancladas las expectativas de inflación. Esto es, por cierto, lo que hizo recientemente el Banco Central Europeo cuando subió sus tipos de interés del 2 al 2,25%. Tratar de recompensar con tipos de interés algo más altos a aquellos europeos que mantienen sus euros depositados, aparcados, no gastados en el banco, para así no alimentar las tensiones inflacionistas internas. Y tal vez penséis que vuestro banco no está trasladando estos mayores tipos de interés del Banco Central Europeo a vuestras cuentas de ahorro remuneradas. Y es verdad que muchos bancos no lo hacen, pero algunos desde luego sí. Este es el caso, por ejemplo, de Trade Republic, cuya cuenta remunerada ha pasado a abonar desde hace unos días un tipo de interés anual del 2,27%. Es decir, manteniendo tu dinero dentro de esta cuenta remunerada de Trade Republic, no solo tienes la disponibilidad inmediata del mismo, hasta el punto que puedes utilizarla para pagar a través de la tarjeta de Trade Republic, sino que además, mientras mantengas el dinero en esa cuenta remunerada, lograrás un tipo de interés del 2,27% para así compensar parte de la inflación. No solo eso, si eres nuevo cliente y por tanto te abres por primera vez la cuenta remunerada de Trade Republic, el tipo de interés que obtendrás sobre el saldo de esa cuenta es del 3% anual. Si quieres obtener más información sobre Trade Republic y sobre su cuenta remunerada al 2,27% o al 3% para nuevos clientes, podrás obtenerla pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción del vídeo o en el comentario destacado. Pues bien, como decía, la perspectiva de que todavía queden efectos de segunda ronda sobre los precios es una de las causas que impulsa a los bancos centrales a subir en lugar de bajar los tipos de interés, a pesar del desplome que estamos presenciando en el precio del petróleo a raíz del acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Pero no es la única razón. Y es que, a pesar de lo que algunos hayan dicho, la única fuerza inflacionista que ha habido en el panorama económico durante los últimos meses o durante los últimos trimestres no ha sido la guerra en Irán. Hay otros dos fenómenos que, si se ven suplementados por crédito barato, por crédito laxo, por financiación muy asequible, también presionarán al alza los precios. Por un lado, los elevados déficits públicos de la mayoría de estados occidentales y sobre todo de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos gasta mucho más de lo que ingresa y para ello emite cantidades ingentes de deuda pública. Y por otro lado, también tenemos la creciente demanda de financiación por parte del sector privado para invertir en la industria de la inteligencia artificial. Hasta hace algunos años, las principales compañías estadounidenses eran suministradoras netas de financiación al mercado. Nadaban en caja sobreabundante y lo que hacían con esa caja era o bien prestarla o bien recomprar sus propias acciones, de tal manera que sus antiguos accionistas obtenían dinero fresco que podían reinvertir en otras partes de la economía. Pero desde 2023-2024 estas grandes compañías están quemando toda esa caja en la inversión en centros de datos. Y eso significa que el volumen de financiación que llega a los mercados financieros se ha reducido, porque lo están fagocitando estas compañías en inversiones financiadas orgánicamente. Por tanto, el desequilibrio entre oferta y demanda de financiación se ha agravado, la financiación se ha vuelto relativamente más escasa, y eso lleva a que el tipo de interés al que se cierra esa financiación en el mercado tienda a aumentar. Y si ante este impulso al alza de los tipos de interés, que viene desde el mercado por razones fundamentales, oferta y demanda fundamental de financiación, entra el Banco Central como un elefante en una cacharrería, recortando los tipos de interés para suplir esa falta, esa carestía, esa escasez de financiación, con crédito manufacturado por la Fed a tipos de interés artificialmente bajos, lo que haría en ese caso el Banco Central es recalentar la economía y engordar la inflación.
Y como esto es un problema, sobre todo en Estados Unidos, en Europa lo es menos, y como además los bancos centrales son conscientes de este problema, su orientación ahora mismo no es a recortar masivamente los tipos de interés, sino más bien a mantenerlos o acaso subirlos. Fijaos en este gráfico. Aquí aparece reflejada la evolución del tipo de interés de la deuda pública estadounidense a 2 años. Antes de que arrancara la guerra en Irán, el tipo de interés anual de este bono a 2 años se ubicaba en torno al 3,5%. Pues bien, hoy, a pesar del desplome que estamos viendo en el precio del petróleo, está por encima del 4%. No solo eso, daos cuenta de que está aproximadamente al mismo tipo de interés que hace un mes, que a mediados de mayo, cuando, como hemos comentado al comienzo de este vídeo, el precio del barril Brent cotizaba a $110. Ahora menos de 80, hace un mes $110. Y sin embargo, el tipo de interés de la deuda pública estadounidense está al mismo nivel que entonces. Dicho de otra manera, la caída del precio del petróleo no se ha trasladado en una fuerte revisión a la baja de las expectativas de tipos de interés. Y no lo ha hecho porque, como decía, hay otras fuerzas en liza que están condicionando que los tipos de interés no vayan a reducirse tal como se esperaba hace apenas unos meses que lo fueran a hacer. Para que en Estados Unidos bajaran de manera no inflacionista los tipos de interés, tendría que suceder alguna de estas tres cosas. La primera, que haya un incremento del ahorro interno o externo que afluye a la economía estadounidense. Un aumento del ahorro interno dentro del sector privado no parece muy probable, y el aumento del ahorro externo que podría financiar la economía estadounidense es algo que Donald Trump está combatiendo activamente con su política proteccionista, porque reducir el déficit comercial equivale también a reducir la entrada de capitales de financiación a la economía estadounidense. Es una identidad contable. Un segundo camino, desde luego muy indeseable, sería un colapso de la inversión privada, por ejemplo, porque Estados Unidos o la economía global entre en crisis. Si familias y sobre todo empresas dejan de querer invertir, pues entonces, aunque no aumente la oferta de ahorro, la oferta de financiación, como si se hunde la demanda de financiación, los tipos de interés bajan. Y la tercera ruta para conseguir que bajen los tipos de interés es un incremento del ahorro dentro de los Estados Unidos, pero por parte del sector público, es decir, una reducción del endeudamiento del gobierno, del déficit del gobierno. Si el gobierno de Donald Trump demanda menos financiación de los mercados, porque se tiene que endeudar menos, pues entonces menor demanda de financiación también impulsa a la baja los tipos de interés. Pero, por desgracia, esto también es algo que no parece que esté en el horizonte. Y si no pasa nada de todo esto, desde luego lo que no tiene que hacer la Fed es bajar a la fuerza los tipos de interés para, a través del crédito artificialmente barato, alimentar la inflación. En definitiva, puede que la guerra en Irán esté a las puertas de una resolución y puede que se consolide una caída muy sustancial en el precio del petróleo, pero nada de todo esto implica necesariamente que los tipos de interés vayan a bajar.